pareció no salir del texto y cerrar con Romanos 5, 15 al 21 y tratar la última de las frases que me gustaría expresar, que es la obediencia de Cristo. Esta mañana hablamos de la gracia de Cristo, la justicia de Cristo. Me gustaría desarrollar esta mañana la última frase, que es la obediencia de Cristo. Vamos a leer el versículo 15 al 21. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, eje principal en la bendición de Dios, los que reciben. No es para todos. Cuando leemos Romanos 3, versículo 21, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, y el versículo 21 dice mediante la fe. O sea, Dios utiliza medios en su gracia para alcanzar. Uno de los tantos medios es la recepción, es el recibir. Es importante, por lo que deseo decir esta mañana, déjenme decirles esto, y no es para que piensen nomás, que la recepción está muy asociada a dos aspectos de nuestra vida. Uno es el oído y otro es el corazón. Depende cómo oímos, va a ser cómo recibimos. Si para nosotros es un tema de ser importancia, no nos afecta, no nos importa, no le prestamos mucha atención. Por ende no hay mucho recibir de eso. A veces que mi esposa me habla de algún tema que a ella le interesa para comprarle a las nietas. Y yo todo digo, sí, sí, sí. Ella me está mirando y me dice, no me estás escuchando. Y a la apariencia que le estoy dando es que estoy prestando atención, pero no estoy prestando atención. Cuando hablamos de las Santas Escrituras y de la Palabra de Dios, hablamos del autor de la vida. Y si hay algo que Él ha demandado a través de las Escrituras, y lo cual acongoja su corazón, es la falta de oír de su pueblo. Una de las expresiones que viene a la mente es las palabras del profeta Isaías, que creo que lo aprendimos en nuestros textos. En uno de los versículos dice esto: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos. Oh, si hubieras atendido, prestado atención, puesto atención a lo que estoy diciendo. Este tema de recibir, no hay nadie que se va a parar delante de Dios y va a tener alguna excusa para poder zafar del juicio eterno. Una de las grandes preguntas del profeta Isaías es: ¿no habéis oído? ¿No os lo han dicho desde el principio? La sabiduría clama en las calles, en los principales lugares de reunión. Dios ha proclamado su justicia, su verdad, su santidad, su sabiduría a través de sus obras. Es casi como la creación gritando a los oídos de los hombres. Es más, Salmo 19 habla acerca del ojo, el ojo que oye, el ojo que lee la creación de Dios y a través de ella, sin lenguaje, sin palabras, puede escuchar de la sabiduría de Dios a través de sus obras. Importante por lo que viene en el texto. Fíjense el versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre,
los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Déjeme decirle esto rápidamente para poder entender un poquito del espíritu del pasaje. ¿Qué quiero decir? Augusto, Andrea, tienen 3 hijos pequeños. En este momento, ellos, aunque no se den cuenta, dependen un 100% del sostén de sus padres. Eso está bien, eso es bíblico. Es parte de cómo Dios lo hizo. Dios le da a Augusto y a Andrea trabajo, fuerza, y a través de esa obra que Dios hace, sustenta a estos pequeños. Y ellos reciben los beneficios de otro. Ellos reciben por el trabajo de sus padres los beneficios de sus padres. Y son bendecidos por la salud, el trabajo de sus padres. O sea que no es extraño en nuestra sociedad, no es extraño que nosotros como padres muchas veces, en un momento de enojo, miramos a nuestros hijos que no están agradecidos por lo que nosotros les proveemos, y a veces con enojo lo miramos y decimos, yo me rompo el lomo y vos ni agradecido sos por todo lo que estoy haciendo por vos, y todo lo que vos tenés es algo que yo estoy haciendo por vos. Y tenemos que retroceder un poco y entender que primeramente es Dios. Él es el que me da a mí la salud para yo poder levantarme y ir a trabajar, para luego yo poder proveer para mis hijos. Por eso no es extraño que de uno seamos todos bendecidos. No es extraño que Dios pueda bendecirnos a todos nosotros con una sola persona, su Hijo. Porque si tus hijos son bendecidos por tu trabajo y por tu esfuerzo y por tu diligencia, ¿por qué nos cuesta creer que Dios no pueda bendecirnos por una persona tan maravillosa como es Cristo? Y que todo lo que recibimos es por su gracia, su justicia y su obediencia. Y que nuestra salvación se compacta en todo lo que es Cristo, no lo que somos nosotros. Y por eso el versículo 19 dice, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. No es tu obediencia, no es tu bien hacer. Nos gustaría pensar y creer que es lo que nosotros hacemos, pero no es tu obediencia. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Esta semana, entre ayer y hoy, me tocó leer el libro de Efesios. En mi lectura, trato de leer la Biblia una vez al año. Y llegué a Efesios y hubo textos que empezaron a brotar lágrimas. Lo he leído más de 50 veces. Mucho más que eso. Más el libro de Efesios. Pero era como volver a leerlo. Era como un vaso de agua fresca. Era como que no lo habían leído nunca. Y lo iba leyendo y cada versículo parecía perforar mi corazón. Y cuando llegué al versículo 23 del capítulo 1, donde dice, lo llena todo. Ahí hice una pausa y dije, Señor, Cristo llena todo en mí. La Biblia después sigue. Llegué al capítulo 4, dice, fue a las partes más bajas de la tierra y subió hasta arriba para llenarlo todo. ¿Sí? Otra vez, su llenura, lo llena todo. Y bajó y subió para llenarlo todo. Y después Colosenses, Pablo dice a los Colosenses, para que Cristo sea el todo y en todos, llenándolo todo. Te aseguro que cuando el doctor te diga, te quedan 3 meses, te queda una semana, te vas a mirar tu casa, tu coche, tus bienes, y te vas a dar cuenta, esto no llenó nada. Y empezás a sentir que se está perdiendo todo, y que dedicaste tu vida a estas cosas
que nos llenan y dejaste de lado por algunos años a Cristo que todo lo llena. Y ahora estás perdiendo todo porque el médico te dijo, no hay cura, no hay esperanza, te vas a morir. Me acuerdo cuando mi padre comenzó con cáncer, me dijo a mí, ojalá hubiese tenido cáncer cuando tenía 30 años y no 60, porque cambió toda mi perspectiva de vida. Me hizo ver qué eran las cosas importantes y qué cosas no son importantes. Fíjense, versículo 19. Deseo que pensemos un poco en esta frase. En la obediencia y desobediencia. Una frase que quiero simplemente remarcar. Pablo se refiere a la desobediencia de Adán en el jardín del Edén, pero lo contrarresta con la obediencia de Jesús en el jardín de Getsemaní, donde comenzó su consumación del Calvario. En el jardín de Edén se produjo la desobediencia. En el jardín de Getsemaní se produce la obediencia. ¿Qué es obediencia y qué es desobediencia? Primero quiero leerles un texto que a mí me pesa mucho. Y es 1 Samuel 15, 22. Samuel le dijo a Saúl, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, dice Samuel, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Escuchen las palabras de Samuel de nuevo. Ciertamente, o verdaderamente, o no hay verdad como esta, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Lo he dicho otras veces, pero solamente para llevarlos a un punto esta mañana. Cuando el hombre traía su animal al tabernáculo para ofrecerlo, lo hacía en desobediencia. En obediencia a lo que Dios mandaba, pero por causa de su desobediencia traía el animal y presentaba el animal por relación a sus transgresiones, sus desobediencias. El animal pasaba a ser su sustituto. Y era por el animal que él era perdonado, representando obviamente a Cristo. Cuando Cristo vino al Calvario, no vino en desobediencia. Cuando Cristo vino al Calvario, vino en perfecta obediencia. No había pecado en él. Cuando él llega al Calvario, no tenía un Dios airado contra él. Cuando el hombre viene como pecador, Dios ha estado enojado con él. Dios ha estado airado con él. Porque él ha pecado, ha transgredido. Y ahora trae un sacrificio. Y dice, acá está el cordero. Y Dios dice, ¿te piensas que me gusta el cordero mejor que tu obediencia? Yo quisiera tu obediencia durante el año y no tu cordero al fin del año. Yo quiero mejor tu prestar atención que los sacrificios y la grosura de los carneros. Desobediencia es una palabra griega que viene de dos palabras. Una es oír y otra es oír mal. La desobediencia es, la idea literal de la palabra es no oír bien o no prestar atención. Cuando nosotros decimos, esa persona es desobediente, lo que estamos diciendo es, no escuchó bien, no prestó atención, no le dio atención a lo que está escuchando. Esa es la idea. La idea es, no presta atención. ¿Y qué es la palabra obediencia? La palabra obediencia es una palabra griega que significa, viene de dos palabras. Una es oír y la otra es debajo. ¿Qué significa? Es una persona que vive debajo de la autoridad de otro.
que siempre está prestando atención a alguien que es mayor que él, que tiene más autoridad. Por lo ende, una persona obediente es alguien que se pone sumiso a la autoridad de otro. O sea que cuya voluntad está sujeta a la voluntad de otro. Voy a pausar aquí un momento. Tengo un autor que dedica tiempo a desarrollar esta pequeña palabrita, obediencia. Él dice esto: a veces la obediencia en las Escrituras se ve en una forma maravillosamente obligada que nos muestra una ilustración. Le pedí a Lucas esta mañana que nos lea Marcos capítulo 4, versículo 31 al 35. ¿Por qué esa lectura? Porque ahí tenemos a Cristo en el barco y los discípulos están preocupados. El Señor se para y le dice al mar y al viento: calla, enmudece. Trata de hacer eso. Sal afuera cuando hay viento y tormenta y mira al cielo y dile: calla, enmudece, a ver si te escuchan. A ver si te presta atención. No lo hace. No lo hace. Pero la Biblia dice que cuando Cristo dijo: calla, enmudece, enseguida la Biblia dice que todo se calmó y los discípulos se preguntaron y dijeron: ¿quién es este que aún los vientos y el mar, y la palabrita que utiliza y en la palabra, le obedecen? Es la misma palabra que se utiliza para Cristo, en la obediencia de uno. ¿Y qué es esa palabra? Es oír en sumisión. Es impactante como el viento y el mar escuchan la voz de su Creador y enseguida se someten a su autoridad. Le hacen caso. Ese es el mundo de la naturaleza inanimada. Pero nos dice Marcos que Cristo habló con los endemoniados. Y la Biblia dice: los espíritus de los endemoniados se sometían y salían. Y la gente lo veía y decía: ¿con qué autoridad habla este que aún los demonios le obedecen? Aún los demonios le obedecen. El mundo del mar y el viento le obedece. Aún los demonios se someten a él. Cristo dijo en Lucas 17:6: si tuviera fe como un grano de mostaza, podías decirle a este sicómoro que se mueva a su lugar y que se eche al mar, y os obedecería. Esa obediencia es reflejada en la vida de Romanos capítulo 6, cuando habla acerca de la santificación. Esa obediencia a la que Dios quiere en nuestros hijos, la misma que tuvo Cristo en el Calvario. La Biblia dice: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. La palabra obedecer, de la palabra pónganse debajo, sométanse, escuchen a los padres en sumisión. Esa es la idea. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Misma palabra. De los esclavos se habla esto, cuando dice: esclavos, sométanse a sus amos. Eso es Efesios 6:5, Colosenses 3:2. O sea, la idea es: los amos dicen algo al esclavo o al patrón en el trabajo, te dice: anda a hacer esto. ¿Qué tienes que hacer? Es el patrón. Él habló, me tengo que someter. ¿Qué pasa si mi patrón es creyente? ¿Y qué pasa si yo y él somos creyentes? ¿Qué dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 1? Dice: si son creyentes, debes mostrarle aún mayor atención. Y debes someterte aún por ser creyente y para que la doctrina de Dios no sea blasfemada. Debes someterte a él cuando un amo creyente te dice: haz esto o aquello. Es el oído que escucha, es el oído que presta atención, y la manera en que se expresa es a través de la sumisión. Es bien claro esto, hermano. Obediencia es una persona que escucha en sumisión a lo que se le dijo. No en rebelión, no en desafío, no en oposición, sino en humillación, en sumisión, en sujeción. Fíjense el creador del cielo y la tierra. Fíjense el autor del universo. En una casa humana. Tenía 12 años. No lo encontraban, lo habían perdido. Y lo encuentran en el templo. Tiene 12 años. Y su madre lo mira y le dice: hijo, nos estuvimos preocupados por ti. ¿Qué pasó? ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué le responde? Me es necesario estar en los negocios de mi padre.
Pero la Biblia dice que volvió con sus padres y dice esto la Escritura. Y se sujetó a ellos. Se puso debajo de ellos, estando sobre ellos, siendo el Señor de ellos, el Creador de ellos. Se puso debajo de ellos. Se sometió a la autoridad terrenal de padres que él tenía. Eso es obediencia. O sea que, escuchen bien, la obediencia de Cristo se ve reflejada desde temprana edad en su vida, donde él estaba sumiso a sus padres. Algunos creen que él trabajaba con su papá en la carpintería. Estoy hablando de su padre terrenal. Yo me imagino los muebles que salían de ahí. Siempre lo he pensado. Si Jesús hacía una silla, salía perfecta. La miraba de todos lados y era perfecta. Y podías mirar y decir, ¡wow! ¡Qué bien que trabaja este tipo! Es el creador, es el diseñador de todas las cosas. La Biblia dice del apóstol Pablo, Filipenses 2:12, habéis obedecido en mi presencia. La Biblia dice que debemos sujetarnos a nuestros pastores. Lo inyecto ahí nomás, porque está en la Escritura. Así que después de la reunión todos saquen $1000 y me los dan a mí. La Biblia dice considerar cuál haya sido la conducta de su fe. Si es un pastor que no anda conforme a las Escrituras, no debemos someternos a él. Debemos someternos a hombres que andan en piedad, que andan conforme a las Escrituras, que andan conforme a la verdad. La Biblia dice que Abraham, que salió, obedeció conforme a lo que Dios le había dicho. No sabía dónde iba, pero obedeció igual. La Biblia dice de Sara, que se sometió a Abraham, se sujetó a él, obedeció a Abraham. O sea, vemos el principio de sujeción, que la idea es oír en sumisión, o ponerse debajo de la autoridad de lo que se está diciendo. Le quiero leer algunos versículos, porque a veces pasamos por alto estos textos en cuanto a la obediencia. Escúchenlas nomás. Nosotros somos testigos suyos, dice la Escritura, de estas cosas. También el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. La Biblia dice en Romanos 2:8, pero la ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Déjenme decirles esto, que la Biblia menciona esto repetidas veces. La fe, la obediencia, la fe, la obediencia, la fe, la obediencia. Pablo escribe a los Gálatas y dice, estoy fascinado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por su gracia para seguir un evangelio diferente. Oh Gálatas insensatos, que habéis dejado de obedecer la verdad. Le dice, corríad bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Obediencia. ¿Para qué? Para oír bien. La Biblia dice a ti, Pablo dijo a Timoteo, apartarán del oído la verdad y se volverán a las fábulas. Apartarán del oído la verdad. No quieren escuchar la verdad. No desean oírla. Miren las multitudes que están en la Iglesia Universal. Miren las multitudes que están en sectas falsas. Pero siempre pienso en el movimiento universal de la Iglesia Universal, que tiene como fundador a dos mujeres del Brasil. Ellas comenzaron este movimiento tan grande. Hay un engaño tras otro dentro de la iglesia. Nosotros con Lisa estábamos ministrando en Ezeiza y una señora se nos acercó a nosotros. Ella estaba en la Iglesia Universal y le habían dicho que Dios la iba a bendecir. Y un día llegaron a su casa con un semi y bajaron un BMW, bajaron un montón de muebles nuevos y ella se puso recontenta. Y le empezaron a llenar la casa de todos los muebles. Y ella dijo, ¿qué es esto? Vamos a hacer un video de cómo Dios te va a bendecir. Ah, ¿esto es mío? No, no, no.
queremos que hagas un video de que esto es lo que Dios hizo contigo. Sabemos que lo va a hacer, pero queremos hacer un video de esto. Hicieron el video, y cuando terminó el video, subieron los muebles, y el auto, y todo al semi, y se fueron. Y ella se quedó en la casa vacía, sin nada, pero con un testimonio que iba a ser publicado por televisión de esta mujer. Había sido bendecida por Dios desde que ella empezó a donar mitad de su sueldo a la iglesia. Y ella me dijo, yo daba el 50% de mi sueldo a la iglesia y nunca jamás vi ninguna bendición. La Biblia dice, apartarán del oído la verdad y buscarán las fábulas, que la rosa, que el aceite, que, las cosas que ellos, que la sal, que, mil cosas que ellos utilizan. ¿Para qué? Para atraer a gente. Y la Biblia nos dice, la gente se atrae con eso. Las iglesias se llenan en masa. Y se aceptan eso. Déjenme seguir leyendo algunos versículos. Pablo dijo, no sabía hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia a los gentiles, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Pero se ha manifestado ahora por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Pues por la experiencia de vuestra administración glorifican a Dios por la obediencia que profetáis al Evangelio de Cristo, dijo Pablo. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Santiago dice, he aquí, nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Pensando en alguna de estas frases, déjenme decirles esto. Primero, principal, la desobediencia marcada en las Escrituras. Escúchenla nomás. Esteban estaba predicando. Y les dice en un momento a ellos, capítulo 7, versículo 54, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Zacarías describe esto. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano, pero no quisieron escuchar. Antes volvieron a la espalda, taparon sus oídos para no oír, pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos. Enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Mas ellos y nuestros padres, dice Nehemías, fueron soberbios, endurecieron su cerviz, no escucharon tus testimonios, no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia, no oyeron tus mandamientos, no escucharon. Les soportaste muchos años, les testificaste con tu espíritu por medio de tu profeta, no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Escuchen, Cristo mirando a una multitud de judíos. Mi padre, me acuerdo, predicó este mensaje en uno de sus últimos mensajes en un campamento cuando estaba lleno de salud. La invitaban a predicar la santidad de Dios. No me olvidó más el sermón. Mi papá era de predicar 45 minutos y no predicó más de 15. Yo me acuerdo ese día porque era de mañana y mi papá estaba caminando alrededor del campamento. Y él caminaba alrededor orando. Y estaba orando y orando, preparando su corazón para el sermón. Se paró y no alcanzó. Estaba predicando Salmo 99. Él es santo. Postraos ante el estrado de sus pies. Y no pudo terminar, no pudo ni introducir el tema. Me acuerdo, se quebrantó y se sentó. 15 minutos y se sentó. Y yo tenía que pararme. Cuando yo estaba dirigiendo el culto, cuando yo me paré para dirigir, llegué al púlpito, había como 50 jóvenes arrodillados en el pasillo, llorando. Papá no había pedido ninguna invitación,
que nadie se levante. No había absolutamente dicho nada. Había estado predicando una semana entera sobre Él es santo. Y cuando terminó ese mensaje de 15 minutos, que se ahogó en lágrimas y se sentó, yo me acuerdo, me levanté, miré y no sabía qué decir. Pensé en el texto que citó hoy Onelia, de Isaías 57, versículo 15. Así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad, el santo, habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Oh, si hubieran atendido mis mandamientos, no quisieron oír. Póngale, no quisieron oír, no prestaron oído. Es la misma palabra hebrea, desobediencia. Una persona desobediente es una persona que no quiere oír, que no quiere escuchar, que no quiere prestar atención. En pocas palabras, en términos argentinos, no te da bolilla. No quiere escucharte. Eso es uno de los temas, si estudiándolo, mirando mi concordancia, es uno de los temas más abundantes del Antiguo Testamento, donde Dios se queja, Dios se agoniza por la falta de atención. Oh, pueblo mío, escucha mi ley, escucha, presta atención. ¿Por qué los hombres están en el infierno? Porque no prestaron atención, porque no escucharon. Era simple, escuchar lo que Dios tiene que decir. Arrepiéntete, no comas del árbol, no hagas esto, no hagas aquello. No escuchamos, no prestamos atención. Escuchen estas palabras. Este es el reposo, da reposo al cansado. Este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Pueblo, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Isaías 39, Jeremías 6, 9. Oye tierra, es que yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras. Se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel, la casa de Judá, invalidaron mi pacto, mas ellos se rebelaron contra mí, no quisieron obedecerme. Moisés escribiendo, Dios escribiendo a través de Esteban, dice en Hechos 7:39, al cual nuestros padres no quisieron obedecer. Moisés lo dijo de esta forma, queridos hermanos: fuisteis rebeldes en mi presencia y mucho más lo seréis en mi ausencia. Es así. Es así. ¿Cómo es tu oído para con Dios en la semana? ¿Prestas atención? Déjeme decirte esto. Hay una caricatura en internet de alguien que le está diciendo a Dios: Dios, háblame. Y muestra una mano saliendo del cielo con una Biblia. Y el hombre está abajo en la tierra diciendo: háblame. Y Dios sacando una mano del cielo con una Biblia. Ahí está. Esta es mi voz. Si en la semana, y esto es en tú y tu corazón, estas tapas nunca se abren, están totalmente cerradas toda la semana, no me digas que anhelas oír a Dios. Ni hablemos de obedecerle, que oír con atención es la obediencia. Están totalmente ligados, no se pueden divorciar. Las Escrituras unen esos dos conceptos. Déjenme decirles esto ahora. La palabra obediencia en relación a Cristo aparece tres veces en el Nuevo Testamento nomás. 3 veces esta palabrita obediencia. La primera es la que leímos, Romanos 5:19, por la obediencia de uno. La segunda es Filipenses 2:8, dice, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y la tercera es Hebreos 5:8, dice, por lo que sufrió, aprendió la obediencia. Ese versículo está en el contexto de Getsemaní.
Filipenses 2:8 está en el contexto de la cruz. Y Romanos 5:19 en el contexto de la cruz. O sea que podemos concentrar la obediencia de Cristo a un lugar, a un solo lugar, el Calvario. Cristo fue obediente toda su vida, pero la Biblia lo concentra a un punto de Cristo, a un lugar de su vida, que es la cruz. ¿A qué se refiere? Pues déjenme decirles. Hay 4 pasajes que hablan acerca de esto. El primero quiero que me acompañen, y lo hago rápidamente pues se me está yendo la hora y ya tenemos que terminar. Salmo capítulo 40. Quiero que noten este pasaje. Salmo capítulo 40. Cuando hablamos de la obediencia de Cristo. ¿Y qué significa obediencia, clase? Significa un oído que escucha en sumisión. Eso es lo que significa. O sea que cuando alguien te dice, esa persona es obediente, ¿qué significa? Está sometiéndose a la voz de alguien. Está haciendo lo que le dijeron hacer. A veces no es una voz, a veces es algo que está escrito. Por ejemplo, cuando llegas a un semáforo, miras alrededor para ver si no hay ningún policía. Son las 11 de la noche, no voy a parar por un semáforo a las 11 de la noche. Y miras alrededor, y como no ves que está la policía, pasas. Pero si están las luces azules ahí, pero pareces el santo más grande de la tierra. Esperas hasta que cambien las luces. Ese objeto es un objeto de autoridad en la sociedad que dice, luz roja paras, luz verde andas, luz roja nos han enseñado chiquitito, significa no cruces. En Estados Unidos es tremendo el respeto que tienen a los carteles. Yo quise sacar mi registro la primera vez y llegué a la esquina donde está la señal de pare, ¿no? Acá pare no significa nada, significa cuidado, andar más despacito, pasar un poquito más despacio. Pare. Y yo estaba yendo a sacar el registro. Y voy y el oficial después cuando llegamos me dice, bueno, no te lo puedo dar. Yo dije, ¿por qué? Porque cuando llegamos a la estación de Pare, y miré el asfalto y seguía andando el asfalto. Bueno, paraste. Tienes que parar y contar 10. Tienes que parar y contar hasta 10. Y después seguir. No vas a nunca tener registro si no paras. O sea, la próxima vez conté hasta 100. Cuento hasta 100 ahora. Me quedo acá esperando. Escuchen, Salmo 40, versículo 6. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Esta es una cita que luego más adelante la autora de los Hebreos cita en el capítulo 10 de Hebreos de Cristo. Has abierto mis oídos. ¿Esto qué es? Esto se llama obediencia. El oído de Cristo, cuando la Biblia dice que Cristo era obediente, es el oído de Cristo sumiso a la autoridad de su Padre. Literalmente en el hebreo la frase has abierto mi oído es escarbar a fondo, es sacar toda la cera para que no quede nada que estorbe, que no engrose el oído, que pueda escuchar absolutamente bien. La idea entonces del pasaje es que los oídos de Cristo estaban atentos a la voluntad y a la palabra de su Padre. Por eso dice, has abierto mi oído. El traductor de la carta de la epístola a los Hebreos lo traduce, me preparaste cuerpo. Porque si unimos los dos conceptos, tenemos al siervo humilde que hizo la voluntad de quien él se sometió. Él se sometió por 33 años a la voz y a la voluntad de otro. No era suya, era de otro. Cuando te levantas a la mañana, si eras un esclavo, y te levantabas a la mañana y decías, me voy a preparar un café, escuchabas, el amo, prepara el café, por favor. Bueno, ibas, prepara el café, desayuno, le hacías todo, y cuando terminaba, y lo veías que estaba terminando, corrías a la cocina para prepararte un café y escuchabas,
venía a levantar la mesa. Iba así, levantaba la mesa. Cuando terminaba de levantar la mesa y ya estaba por terminar, iba a correr para el campo. Anda a trabajar al campo. Tenías que ir a trabajar al campo. Volvías y te estabas para sentar a hacerte algo y el amo decía, prepárame la cena. Y te diste cuenta que tu día estaba consumido en la voluntad de otro. Eso es ser un siervo como Cristo fue al Padre. Su oído y su vida estaban consumidos en la voluntad de otro. Dice versículo 7. Entonces dije, aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me es gravoso, me cuesta. Dice, me agrada. Es una delicia, es un placer. Tu ley está en medio de mi corazón. Vayan ahora a Isaías, capítulo 50. Isaías 50. Solo voy a leer los textos. No tengo tiempo para mencionárselos. Isaías 50. Escuchen esto, versículo 4. Jehová el Señor me dio la lengua de los sabios para saber hablar palabras al cansado. ¿Alguien se acuerda del texto del Señor hablando palabras al cansado en Mateo 11? ¿Qué le dijo a la multitud de cansados? Dijo, ¿qué cosa? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Sigan leyendo el texto. Para saber hablar palabras al cansado. Ahora el Señor habla de su experiencia con el Padre. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Yo anoté al costadito ahí, el sabio oirá, dice la Biblia. Y Jehová el Señor, versículo 5, me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores, mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. ¿Por qué? Porque recibió un mensaje a su oído. Tienes que sufrir. Aprendió la obediencia, dice la Biblia, por medio del sufrimiento. Cristo nunca en la eternidad pasada tuvo que sufrir para obedecer a su Padre. Pero cuando se introdujo en carne y hueso y participó de lo mismo que nosotros y quiso redimir nuestras almas, tuvo que pasar por un valle de sufrimiento y en un momento el Padre le dice, hijo, necesitas someterte a esta hora de sufrimiento y te van a escupir y se van a burlar, se te van a reír, te van a golpear, pero esto es mi voluntad. Y Pedro escribe en cuanto a esto, dice, si la voluntad así lo quiere, mejor es que padezcáis haciendo lo bueno que haciendo lo malo. Y acá tenemos otra vez su oído abierto y el oído del sujeto a la voluntad de su Padre. En esa voluntad Él se sometió al sufrimiento. Sufrimiento. Fíjense, déjenme decirles esto. Hay una historia de esto en el Antiguo Testamento. El siervo que servía a su amo por 6 años, el 7º año podía salir libre. Llegaba el 7º año y le decía, tengo mi esposa acá, tengo mis hijos, y amo a mi amo, no quiero irme. Entonces, ¿qué hacía? El amo lo llevaba delante de los jueces al siervo, lo ponían contra un palo, tomaban una leña. Hoy día las mujeres entienden más de eso que los hombres, aunque hombres lo hacen igual, y agujerean el lóbulo en la oreja. Y le agujereaban la oreja en la madera. Y ese agujero pertenecía que de ahora en más, para siempre, ese siervo iba a tener su oído continuamente para su amo. Cristo es el eterno siervo de Jehová, que siempre ha tenido su oído eternamente para con su Padre. Oh,
El evangelio que ilustra esto del siervo es el evangelio de Juan, donde una y otra vez menciona a Cristo como sumiso a las palabras de su Padre. Continuamente. Se lo leo. Escúchenlas rápidamente, escuchen. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está y no me ha dejado solo, Padre, porque yo siempre hago lo que le agrada. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento recibí de mi Padre, porque yo no he hablado mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio un mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo yo por mi cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me amó, me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Nadie, nunca en 33 años habló palabras de su propio corazón. Siempre fueron las palabras de lo que dice Isaías 54. Despertarás mi oído cada mañana. Cada mañana que Jesús se levantaba, si estaba acostado en Getsemaní, si estaba en la intemperie o en la casa donde alquilaba, cada vez que el Señor se levantaba, tenía su oído atento a la voz de su Padre. Como el Espíritu no habla sino lo que escucha, Cristo no habló sino lo que escuchaba de su Padre y vivió esos 33 años bajo un oído obediente, sumiso a su Padre. Y en un momento, esos 33 años, escuchó al Padre decir: la hora ha llegado. Pon tu rostro como pedernal a Jerusalén. Es tiempo de ir al Calvario, hijo. Y Jesús, dice la Biblia, puso su rostro como pedernal para Jerusalén. Y llegó a las horas más oscuras de su alma, cuando arrodillado en Getsemaní, le dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y su oído esperaba la respuesta a su oración. A ver qué me dice. Estoy llorando a gritos. Mi Padre me está mirando. Y no había silencio en el cielo. Y volvió a orar intensamente de nuevo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y volvió a guardar silencio, porque escuchaba la voz de su Padre continuamente y había silencio. Y volvió a orar una tercera vez intensamente: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y no escuchó nada. Mi Padre quiere que vaya a la cruz. Y la Biblia dice: fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Un traductor, termino con esto esta mañana, un traductor misionero se esforzaba para encontrar una palabra para obediencia en la lengua nativa, y trataba de una virtud poco practicada entre el pueblo al que quería traducir el Nuevo Testamento. Un día, al volver de casa desde el pueblo, silbó a su perro y este vino corriendo a toda velocidad. Si ustedes tienen uno de esos perros obedientes, uno los silba y se ponen contentos al ver y hacen caso al instante. Bueno, este era el perro de este hombre. Y un vecino que estaba sentado mirando le pegó un grito al misionero: ¡su perro es todo oído!
Inmediatamente el misionero supo qué palabra podía usar para obediencia. Déjeme decirle esta mañana, Cristo en 33 años para su Padre hasta el Calvario fue todo oído. Siempre escuchó hasta el fin. ¿Cómo es tu corazón para con tu Dios? ¿Eres todo oído? ¿Cuántas veces quise yo juntar a mis hijos como la gallina junta sus polluelos? Pero no quisiste. ¿Cuántas veces? La obediencia no es otra cosa que el oído sumiso a la voluntad de otro. Eso es obediencia. Yo voy a escuchar lo que Dios me tiene que decir. Hay un famoso dicho en inglés, se lo digo como lo dice en inglés. Dios lo dijo, yo lo creo. Ok, es así. Dios lo dijo, yo lo creo, y eso es suficiente para mí. Jonás, ve a Nínive, huyó a otro lado. Moisés, habla a la roca, salió y la golpeó. Dios solamente tuvo un solo siervo que nunca desobedeció su voz, nunca cuestionó su voz y siempre se humilló en sumisión a su voz. Y ese es el que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, su Hijo. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por poder mirar tu ley. Ayúdanos a pensar en la obediencia de este. Líbranos del espíritu de desobediencia que puede predominar en nuestros corazones. Ayúdanos a obedecer con humildad, a saber que lo que has dicho es la verdad y eso es suficiente para nosotros. Pedimos tu bendición ahora al participar de los elementos. Prepara nuestros corazones pensando en aquel que a través de su obediencia, de su sumisión continua a la voz del Padre, alcanzó todos los beneficios que hoy nosotros disfrutamos por medio de él. Bendice este tiempo, lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Voy a pedir a Lisa que pueda tocar el piano, a Lucas si puede repartir los elementos. Y vamos a abrir nuestras Biblias para terminar a 1 Corintios capítulo 11, para participar de la cena. 1 Corintios 11. Dice así la Escritura, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Todos juntos?
Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. ¿Todos juntos? Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y me había olvidado algo que con esto quiero terminar. Que cuando se mataba el cordero en el Antiguo Testamento para la dedicación de los sacerdotes, se tomaba de la sangre y el primer lugar al que se le aplicaba al sacerdote era al lóbulo derecho de su oído, y después al dedo derecho de su mano, y después al dedo gordo de su pie derecho. La representación era esta: debía ser santificado su oído para oír la palabra de Dios, su mano para hacer la obra de Dios y su pie para andar en los caminos de Dios. Pero lo primero que se usaba de la sangre era aplicada al sacerdote, era su oído. Dios quería que escuche, Dios quería que sea obediente, que preste atención. Esto ha sido norma a través de las Escrituras. ¿Cuántos jóvenes me han dicho una y otra vez: pastor, me gustaría ayudar, enseñar, predicar? Y siempre digo: pero vos con el Señor, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu oído con Él? No tan solamente oidores, dice Santiago, sino hacedores. El hacedor es meramente alguien que escucha bien. Por eso es que cuando dice de Lidia, el Señor le abrió el corazón a Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ella creyó el mensaje porque Dios le abrió el oído del corazón para que escuchase. Vamos a orar por terminar. Padre, gracias te damos otra vez esta mañana por este tiempo juntos. Bendice tu palabra, bendice nuestro tiempo. El resto del día te agradecemos, pedimos tu bendición en el nombre de Cristo. Amén. El Señor les bendiga.